Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá. Es jueves de perlitas y tenemos un tema muy importante a resaltar, que es astutas como serpientes y mansas como palomas. Hoy nos acompañan acá pues todas las perlitas y por supuesto ustedes allí, que pues por supuesto están sumamente invitadas a que pues junto con Gaby, Ada, Iris, Angelita y Leti pues participemos, tomemos notas. Si tú estás ahí en línea, escríbenos. Y por supuesto que nos enriquece mucho tus comentarios. Así que, astutas como serpientes y mansas como palomas. ¿Esto dónde aparece en la Biblia? ¿Por qué nos habla de esto? Cuéntanos un poquito, Ada, ¿dónde aparece en la Biblia este pasaje? El versículo es Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Este versículo nos habla de cómo está el mundo hoy en día. Ya hay gente pues poco creyente de Dios, sin temor de Dios, y cómo en este tema se relaciona que nosotros como mujeres debemos de siempre estar unidas a Dios por medio de la oración, y cómo nosotros debemos de educar a nuestros hijos para que ellos puedan desenvolverse en esta vida tan difícil que está ahorita. Cómo tenemos que pues educarlos, que sean inteligentes, pero que sean mansos, que sean inteligentes, pero como palomas. Sobre todo pues en la bondad, actuar con bondad, pero pues con inteligencia. O sea que, bueno, tú lo leías, Ada, en la versión Reina Valera, que nos explica más como atinadamente qué es ser astuto, y ahí dice que es ser prudente, ¿sí? Va muy de la mano de ser prudente. A veces pensamos que por estar en todo bien despistadas de lo que está pasando. ¿Quién dijo que teníamos que ser como a la de Dios? Y si vino un problema no nos dimos cuenta, y si vino otro y una situación que todo nos agarra como de imprevisto, como así como que no. Yo me he dado cuenta que con Dios muchas cosas o las vemos venir
o estamos avisados, o sencillamente Dios nos va a poner las herramientas y las personas en el camino para que usemos la diligencia, ¿no? La creatividad, y seamos prudentes en todo lo que hacemos. Entonces, pues qué interesante lo que nos explica la versión Reina Valera. Y bueno, pensemos un poco en la historia de una mujer sumamente astuta que fue Jocabet. Jocabet, la mamá de Moisés, fue la mamá de 3 hijos tremendamente especiales, famosos, que son Aarón, Moisés, María, Moisés el menor, y que es una historia que nos narra de una manera espectacular el libro de Éxodo. Así que pensemos un poco en el contexto de esa época, y pues yo quisiera que reflexionemos acá qué tan diferente era ese contexto al que vivimos hoy día. Como sabemos, Jocabet era una mujer muy maravillosa, virtuosa, astuta, diligente, y comprendía el momento que estaba viviendo. Entonces el mundo de Jocabet, pues ¿cómo era? Era un mundo carnal, ¿no? Ahí los hombres vivían para satisfacer los deseos de la carne, ¿no? Los egipcios pues eran idólatras, ¿no? Tenían muchos dioses. Pues aquí los judíos se desviaban cada vez más de su obligación hacia Dios, porque en su esclavitud no tenían libertad para reunirse, ¿no? Entonces trabajaban tan duro que no les quedaba tiempo para hacer nada por Dios, ¿no? Para Dios. Bueno, también era un mundo contencioso, ¿no? O sea, contencioso, se la pasaban en disputas, peleas, en guerras. Los egipcios pues odiaban a los judíos, ¿no? Los judíos cada vez se fructificaban y se multiplicaron y ya llegaron a ser muy numerosos y fuertes en extremo. Hasta que llegó un nuevo rey, ¿no? Un nuevo faraón, una nueva dinastía que no conoció a José y a su descendencia. Como vio el faraón que se multiplicaban y se fructificaban, él vio que estos se podían poner en contra de él en caso de una guerra, ¿no? O se podían unir los judíos a los enemigos, ¿no? Entonces, en Éxodo 1:11 dice: para humillar a los israelitas, los egipcios los pusieron a las órdenes de capataces y los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. En esas ciudades el rey de Egipto guardaba sus provisiones. Bueno, como vemos, entonces la carga los trataban duramente. Los judíos siempre se quejaban cada día más y más de su esclavitud. También vemos que era un mundo muy cruel, ¿no? Que los comisarios que no tenían caridad por los esclavos judíos. Estos pues también mataron a los bebés. En Éxodo 1:15-22 dice que el rey ordena matar a los niños israelitas. Había en Egipto 2 mujeres que ayudaban a los madres israelitas cuando iban a tener un hijo. Una de ellas se llamaba Cifra y la otra se llamaba Púa. Las 2 eran hebreas. El rey de Egipto las llamó y les dijo: cuando ustedes ayuden a las hebreas a tener sus hijos, fíjense si nace niño o niña. Si les nace niña, déjenla vivir. Si les nace niño, mátenlo. Pues aquí vemos que bueno, mostraban poco respeto por la vida humana. Cualquier barbaridad que se le ocurriera al faraón era para satisfacer sus caprichos también. El mundo de Jacob, como podemos ver, era parecido al nuestro. Era carnal, poco interés en las cosas de Dios, contenciosos. Vivían en esclavitud, muchas mujeres vivían en esclavitud hasta en su propia casa, ¿no? Al día actual, pues los niños se matan antes de nacer, ¿no? No podemos decir que el éxito de Jacob se debió a que ella vivía en un mundo mejor que el nuestro, ¿no? Pues como vemos, si Jocabet pudo alcanzar tantos logros en un mundo tan malo como en aquel entonces las mujeres de hoy podemos hacer lo mismo. Hay mucho que hacer, y entre lo más importante pues es que educar bien a nuestros hijos, ¿no?
podemos llegar a los niveles de Jocabet, llevando una vida cristiana, ¿no? Con total dependencia de Dios. Y pues las animo a todas las mujeres a que cultiven una vida más íntima de oración a Dios, ¿no? De meditación en la palabra, de alabanza, de adoración, buscando siempre una comunión con el Espíritu Santo. Dios aquí la mujer que es entregada a Dios, pues va a ver revelado un propósito divino, ¿no? En cada uno de sus hijos, aumentará su fe, ¿no? Para que no se desanime cuando sus hijos se desvíen del camino, de los propósitos de Dios, ¿no? Entonces, si cultivamos esa fe, no vamos a tener miedo cuando el enemigo pueda estar en contra, ¿no? En contra de sus hijos, de su fe. Pues la fe es la que nos va a hacer vencer el temor, ¿no? Entonces, otro beneficio del caminar con Dios es que te dará valor, ¿no? Valor necesario para, pues, entregarle los hijos a Dios, ¿no? Renunciar a ellos, como le pasó a Jocabet, que ella tuvo que entregarlo 2 veces, una cuando lo tiró al río, a Moisés, cuando lo dejó en una canasta en el río, otra cuando se lo dio al faraón, ¿no? A la hija del faraón. Entonces, Dios que nos va a dar a todas las mujeres, pues la sabiduría y la autoridad para educar a nuestros hijos en una misma fe, ¿no? Alentarlos también para que caminen hacia los propósitos de Dios y para que estén bajo la autoridad de Dios. Entonces, Jocabet fue una mujer muy valiente, ¿no? Y tenemos que ser valientes como mujeres, ¿no? O sea, Angelita, que esto que tú nos explicas nos deja una reflexión importante. Lo que narra este pasaje de Éxodo básicamente es que no nos dejemos absorber por, digamos, en ese entonces el imperio egipcio. Ahora estamos hablando pues quizás de un sistema súper estresante de trabajo, de cumplir requisitos como mujeres, como mamás, como profesionales. Estamos tan absorbidas en dar la talla que terminamos muy esclavas. Y a qué horas pasó esto con mi vida, a qué horas pasó esto con mi salud, a qué horas sucedió esto espiritualmente con mi familia, con las personas que pues estoy discipulando, etcétera. Y pues un contexto demasiado parecido al de hoy. Claramente hay personas que podemos decir a veces, no, es que todo pasado fue mejor, y cuando revisamos la historia parece como que andáramos en círculos porque es lo mismo. Lo que hablabas del poco respeto a la vida, de lo que se hablaba de que cada vez más presión, o sea, más trabajo, menos ingresos, ¿cierto? Y más obligaciones y menos disfrute. Y pues nos llevamos de por medio, aquí el plan era la nueva generación, ¿sí? Nosotras en esta generación tenemos el llamado pues a prestar atención, y pues tenemos formar digamos, bajo el mismo principio a las preadolescentes, ¿sí? De hoy, a las adolescentes. Creo que tú tienes hija adolescente, yo no, pero vienen en todos estos años que hemos trabajado con jovencitas, una contracultura, una contraideología y una conciencia cada día como más avasallante, en la que no importa, o sea, Dios nos ha llamado a actuar con inteligencia y con sabiduría. Y pues respecto a esto, pues yo quisiera también preguntarles hasta dónde Jocabet llegó para hacer algo, digamos en este caso por su hijo Moisés. No sé si quieras platicarnos acerca de esto, Gaby. Jocabet fue una mujer de las tantas que podemos encontrarnos en la Biblia, y es una mujer que jugó un papel súper importante, yo creo que el principal, porque gracias a ella pues estamos todas nosotras aquí. Nosotras como mujeres debemos siempre de enfocarnos a lo que dice el Señor, porque como todas nosotras
Todas nosotros las mujeres tenemos un propósito y jugamos un papel muy importante en el reino de Dios. O sea, yo como madre y ya actualmente abuela siento que es pues uno de los principales papeles, como dice Angelita, de la sociedad, que se nos da la responsabilidad, digo entre comillas, porque esa condición de mujer que tenemos es la que nos hace centrarnos en que los hijos crezcan bien, estén sanos, estén con vida. Y vemos, por ejemplo, a Jocabet, la importancia que tenía. Si vamos a Éxodo 2, dice que fue la que concibió y dio a luz un hijo, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Qué vemos aquí en Jocabet? Lo primero que vemos es que, como Angelita nos introdujo, no temieron por ningún motivo al mandato del rey. No temieron. ¿Qué hicieron? Ella, como mujer, se negó a rendirse al mandato del rey. Entonces, enseguida de negarse a rendirse, ¿qué hizo? Dice, tomó una arquilla de juncos y recubrió con asfalto y brea. Fue diligente, fue inteligente y organizó un plan. ¿Qué nos está invitando con esto que estamos leyendo de Jocabet? Precisamente a que nosotras no nos veamos confundidas por todo lo que en el mundo, en el que estamos viendo que nuestros hijos están creciendo. Debemos tener la guía, voltear a Dios y no vernos confundidas con toda la información que reciben nuestros hijos y las cuales, pues, obvias razones nos llegan a nosotros, que nos hacen que nos molestemos, los regañemos, los amonestemos. No, debemos de ser inteligentes y diligentes y organizar un plan. ¿Para qué? Para salvar la vida del hijo. Porque ¿qué fue lo que hizo Jocabet? Puso a su hijo en un carrizal, lo puso a la orilla del río Nilo. ¿Para qué? Para salvaguardar su vida de esa criatura de 3 meses. Más adelante podemos leer lo que aconteció. El niño fue rescatado, fue criado, llegó a ser hijo del rey, se llegó a los lugares más altos. ¿Por qué? Porque la inteligencia de la madre en ese momento, en vez de ponerse a llorar, a sufrir, porque veía que todos los niños estaban muriendo, que había que matarlos, ¿qué hizo? Pues salvaguardar la vida del hijo, que es a lo que nos está invitando. A nosotros, antes de vernos derrotadas ante los acontecimientos, pues ahora sí que armar un plan, pero no armar un plan que de la mano de Dios, ponernos delante de Él, pedirle consejo, pedirle sobre todo sabiduría para que nos indique cómo actuar. No olvidarnos que el Espíritu que nos fue dado, el Espíritu Santo que nos fue regalado, es el Espíritu de Dios, que es el cual pues nos acerca a Él, y se nos invita a ser unas mujeres virtuosas, para esforzarnos a hacer todo lo que se pueda cuando esté en riesgo la vida de los hijos. O sea, entonces, pues creo que está muy claro que el ejemplo que nos da esta mujer de la Biblia, madre de Moisés. Y aquí, por ejemplo, si nos vamos a Hebreos 11:23, nos dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí nos recalca que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Nos invita una vez más a agrandar nuestra fe, a pedirle a Dios, nuestro Señor, pues tener fe en Él conforme a los planes que nosotras como mujeres pudiéramos purgar en un momento de debilidad de nuestros hijos, de verlos en peligro. Pedirle al Señor que nos agrande nuestra fe, que nos dé sabiduría, que nos dé orientación, pues para, como hizo Jocabet, poder resguardar la vida de nuestros hijos en este mundo que está bien mal, súper mal. Sí.
¿verdad? Que están, o sea, están ellos así como un pie al precipicio, ya no al río donde iban a tirar a los niños, pero es literal, están al precipicio de ahogarse si no estamos astutas y alertas. O sea, bueno, Gaby, de todas maneras hemos entendido que los hijos son prestados, ¿sí? En realidad todo es prestado, pero yo entendiendo eso sé que a un hijo lo tengo que entregar, sea al mundo o a Dios, pero lo tengo que entregar. Ella lo entregó al río Nilo, pero lo calafeteó, ¿se dice? Le puso brea, o sea, lo impermeabilizó para que no se le filtrara el agua, pero igual lo entregó. Esa es realmente la labor, porque ni modo que ella lo tuviera todo el tiempo consigo misma guardándolo, ya era imposible, el niño tenía que aprender a hablar, gritar, caminar. Entonces retenerlo jamás era una opción, o pensar que la sobreprotección es una opción. Entonces ese calafatear se me asemeja mucho a lo que Dios le dijo a Noé cuando construyó el arca, porque tuvo que usar el mismo material para que el diluvio pues los protegiera, y pues viene siendo lo mismo. Un hombre entendió como Noé que una parte era de él y la otra era de Dios. Entonces qué lindo esto que leías, Gaby, porque en Hebreos, porque habla acerca de la fe de los padres, ¿sí? Que sobrellevaron eso. La astucia de nosotras es una astucia basada en la fe en el Señor. Entonces, pues lo interesante de esto también es que la historia no termina aquí. Pareciera que ella lo entregó y el faraón ahí se quedó con el niño, pues que era un niño muy hermoso, dice acá, pero no, la historia apenas inicia, y es aquí donde viene otra etapa donde Jocabed no queda relegada de la vida de su hijo, sino que está muy presente en él. Así que yo quisiera que pues Leti nos platicaras un poquito de lo que fue esta etapa de ella como mamá en los primeros años de vida de Moisés. Como Jocabed, nosotras como mujeres tenemos una gran responsabilidad con los hijos, porque en nosotros está darle esa educación no de escuela, pero sí en cuanto a los principios de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Pues nosotros estando en el hogar, estando al pendiente de ellos, nosotros mismos estudiando la palabra, teniendo este tipo de reuniones, enseñándole a los hijos lo que realmente es importante en la vida. Y nosotros ponemos estos cimientos en nuestros hijos para que ellos vayan al crecer edificándose en una roca firme que es Cristo. Entonces Jocabed fue una mujer muy, muy valiosa, muy sabia, porque pues como lo decías tú, Gaby, ella hizo todo, a ella se le dio esa idea, fue la única, creo, que salvó a su hijo de este modo. Incluso puso a la hermana de Moisés para que lo llevara con la hija del faraón, estuvo al pendiente hasta que la hija del faraón lo recogió y le dijo incluso que tenía a una nodriza para que pudiera alimentar a Moisés. ¿Qué pasó con eso? De que fue por la mamá de Moisés mismo ante la hija del faraón, y la hija del faraón le dijo a Jocabed, llévatelo, críalo, y aparte le pagó. Entonces ahí fue donde hizo su trabajo Jocabed, al educar a Moisés, al enseñarle todo lo que era el Dios verdadero en la vida de los cristianos. Entonces así fue como Moisés creció con esos conocimientos cristianos. Y pues bueno, después Jocabed pues tuvo que entregárselo, como lo dices tú, Gaby, a la hija del faraón para ya que se quedara con ella. Fue cuando la hija del faraón lo llamó Moisés. Pero bueno, Moisés fue educado en la mejor escuela de Egipto, ¿verdad? Fue en la mejor escuela allí, educado y todo. Sí, el faraón se hizo cargo de todos sus gastos, y pues aparte que Moisés pues llevaba bastante bien en la élite de los egipcios. Aparte también pues los maestros no pudieron quitar de su cabeza, borrar de su cabeza el conocimiento de este Dios verdadero. Y sabemos que de antemano que pues Moisés tuvo que haber conocido a todos los dioses paganos de los egipcios, ¿verdad? Porque pues tuvo que estar ahí relacionados con ellos. Pero él dijo que su mamá le había enseñado algo mucho mejor,
porque todo lo que como madre nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos, y más cuando es bueno y más cuando es de la palabra de Dios, va a quedar marcado en su corazón y también pues retenido en su mente. Y pues hasta que Moisés al fin se identificó con los judíos, y pues entonces ahí ya pues él toma otras decisiones, y pues lo podemos ver en Hebreos 11, capítulo 11, versículos 24-25, que volvemos a lo mismo, que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces aquí nos damos cuenta de que pues a veces la vida no puede ser de todo bonita, alegre, no se puede tener todo, pero nosotros podemos gozarnos al tener la presencia de Dios, de su Espíritu que mora en nosotros, y con Él poder salir adelante ante toda la situación que pueda venir a nuestra vida, como lo hizo Jocabed al tener este problema pues de que fuera a morir su hijo, ¿verdad? Y pues otro punto era que el educar bien a los hijos, pues necesitamos de una gran sabiduría, y esta sabiduría pues la podemos encontrar en la palabra de Dios, y que también viene precisamente como un mandamiento y junto con una promesa, y viene en Proverbios 22:6, donde pues el mandamiento dice que instruye al niño en su camino, ¿sí? Y la promesa que viene junto con ello dice, y ni aun de viejo se apartará de él. Y vaya que esto es pues una promesa que de todas las madres debemos estar descansadas en él, porque de verdad el poner a nuestros hijos a Dios es lo que más nos pueda dar paz y tranquilidad, porque sabemos que aún llegue a viejo, no se apartará del camino del Señor. Entonces pues ahora sí que Dios no nos falla, Dios es fiel, y Él siempre está cumpliendo sus promesas para quienes están cediendo el control de su vida a Él. Muy bien, Leti, entonces todo esto que tú nos hablas, definitivamente la formación nos atañe a nosotras de una manera especial. Hablemos de la sexualidad, por ejemplo, de los hijos. Yo no lo puedo delegar a una institución. Hace unos años yo recuerdo que dijeron la solución para evitar tanto embarazo preadolescente será enseñarles sobre los anticonceptivos. Y 10, 15 años después revisan las estadísticas y se dan cuenta que eso sigue igual o incluso en aumento. Han aumentado los embarazos prematuros, preadolescentes. Entonces, frente a estas situaciones, ¿qué hacemos, digamos, como papás? ¿Será que yo estoy calafeteando el canastito de mi hijo cuando yo le digo, o a mi hija le digo, hijos, pues desde que usen preservativos, adelante, ¿sí? Pero como yo me doy cuenta que en realidad estoy hablando que no hay un anticonceptivo para su alma, no hay un anticonceptivo para su vida espiritual, de esa manera lo estoy exponiendo a muchas cosas, se filtra el agua, ¿sí? Se filtra por ahí, entonces hay cosas que en definitiva el corazón de cada mamá, que el corazón de cada mujer, aquí está Angelita, que pues es una mujer que defiende la vida desde su profesión como doctora y que siempre se ha encargado de sembrar la semilla donde vaya, donde el Señor la ha colocado en muchos lugares de mucha necesidad, para que cada una de nosotras sencillamente le pedamos a Dios que ponga ese despertar y nos permita orientar de la manera más clara y pues con fundamento y con mucha confianza, también amor y cercanía a nuestros hijos, que seamos activas en esto. Así que les vamos a invitar que oremos ahí donde están. Señor, te queremos bendecir en este tiempo, en esta noche de jueves en la que tú nos traes a la luz la historia de una mujer tan increíble, tan espectacular como Jocabed. Podríamos, Señor, la verdad, pasar horas enteras descubriendo, Señor, ese rol tan maravilloso que ella desempeñó como mujer, y que por supuesto no nos exime a nosotras, Dios, de esa hermosa responsabilidad
porque pues nos gustaría, Señor, al final de nuestros días decir, hemos cumplido. A todas nos gustaría, y aunque no somos perfectas porque todas nos hemos equivocado, poder doblar nuestra rodilla y nuestro corazón a ti y pedirte, Señor, que nos despiertes en la manera de actuar, que nuestros hijos, todas, estoy segurísima, que les amamos de todo corazón, que les hemos deseado lo mejor, que les hemos impulsado muchas veces, pero Padre, que también hay entrepieles más profundas de la vida, Señor, que atañen a tu corazón como Padre, como quien los diseñó realmente y quien anhela también ver en ellos forjarse líderes, maestros, doctores, personas que amen la vida y personas que te sirvan a ti en medio de todo lo que ellos desempeñan. Así que hoy bendice, Dios, nuestras vidas con esa porción de sabiduría, Dios, y que nunca jamás pasemos como en desapercibidas las corrientes, Señor, de este siglo. Que nuestros hijos puedan estar bien cimentados, que podamos ayudar a los jóvenes que están allí a nuestro alrededor, a las personas que están emprendiendo ya un camino, un porvenir profesional, para que, Señor, cada día sean personas con una conciencia más ajustada a tus parámetros. Así que gracias, Señor, por esta enseñanza de hoy y queremos ponerla en práctica. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mujeres de Dios, nos despedimos con un gran abrazo virtual. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos este domingo en la reunión de cada domingo a las 9, a las 11 y a las 6 de la tarde. Recuerden anotarse y aquí nos vemos. Un abrazo. Bye. Adiós. Bye.